Bienvenida a Retromanía, un espacio donde revivimos lo mejor de los años 70, 80, 90 y los gloriosos 2000. Yo soy Gina Corona y si tú también sientes nostalgia con solo escuchar un bajo funky o ver una bola disco colgando del techo, este episodio te va a fascinar. Vamos a platicar de sus raíces, de las grandes estrellas que le dieron vida y también qué tuvo que ver el equipo de béisbol White Sox en su caída. Todo esto y más en este episodio de Retromanía. Y antes de arrancar, ya lo sabes, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna joya retro que subimos cada semana. ¿Listos para viajar en el tiempo? Vámonos al corazón de las pistas de baile, la música disco. Esta es la historia. Vamos a platicar del origen de la música disco, mucho más que música para bailar. La música disco obviamente no nació de la nada. Vámonos hasta sus raíces que están bien marcadas en géneros como el soul, el funk, el rhythm and blues y un poquito del pop. La historia de la música disco pues empieza a cocinarse por ahí de finales de los años 60, cuando el soul era el rey absoluto en la escena musical. En esa época comenzaron a aparecer artistas que sin saberlo pues ya estaban poniendo los cimientos de lo que años después se convertiría pues en ese ritmo pegajoso, elegante y bailable que hoy conocemos como música disco. Y un elemento clave fue el soul, que venía desde Filadelfia, porque tenía un sonido súper especial, lleno de percusiones y cuerdas que justamente le daban un toque medio psicodélico. Ese mismo estilo que luego se convirtió en parte esencial del sonido disco que hizo vibrar las pistas de baile pues en prácticamente todo el mundo. Y claro, no podemos dejar fuera la influencia de Nueva York. Esa ciudad pues fue todo un laboratorio de sonidos y tendencias que alimentaron de alguna forma los grandes éxitos que se escuchaban en las discotecas. Uno de los nombres que más se escuchaban en esa transición entre el soul y el disco fue Barry White. Con esa voz grave, profunda y súper seductora, este ícono del soul ayudó muchísimo a darle forma pues a ese nuevo sonido que estaba por apoderarse de todas las pistas de baile. ¿Y tú sabes por qué se le llama disco? Bueno, pues porque se popularizó en los clubes nocturnos, donde la música sonaba desde los discos de vinil controlados por los nuevos protagonistas de la escena, los DJs. ¿Te suena el nombre de Estudio 54? Estoy segura que sí. Ese lugar fue mucho más que una discoteca, fue un templo, un santuario de libertad, de baile, brillo, por supuesto lentejuelas, piel, sudor y muchísima diversidad. Ahí se mezclaban afroamericanos, latinos, gays, travestis, artistas y celebridades que todos compartían la pista. Todos eran bienvenidos. En una sociedad que estaba de alguna forma dividida, la disco fue un acto de resistencia, una celebración de lo diverso. ¿Tú sabías que el nombre disco no solo aludía al formato físico del vinil, sino también a estos espacios de libertad? ¿Conocías el origen del término disco o pensabas que era solo por el ritmo? Déjamelo en los comentarios. Vamos a platicar ahora del boom del disco, cuando el mundo se rindió a este ritmo. Para mediados de los años 70, la música disco dejó de ser un fenómeno underground porque las casas discográficas se dieron cuenta pues de este fenómeno y comenzaron a producir canciones con ese estilo que para todos pues era irresistible. Y fue ahí donde llegaron los verdaderos íconos de la música disco. Los Bee Gees con su falsete inconfundible y joyas como Stayin' Alive, Night Fever, How Deep Is Your Love. ¿O qué tal Donna Summer, la reina de la pista con temas como Hot Stuff y I Feel? Tenemos también a Gloria Gaynor con ese himno inmortal de empoderamiento, I Will Survive. Barry White con su voz grave y sensual que revolucionó las baladas disco.
¿O qué tal Chic con Le Freak y Good Times, que prácticamente después inspiraron hasta el hip hop, pero esa es otra historia? Y por supuesto que no podemos olvidar esa película que inmortalizó la música disco, Saturday Night Fever de 1977, protagonizada por John Travolta. Esa película con esa coreografía icónica y justamente la banda sonora a cargo de los Bee Gees llevó la música disco hasta los cines, después a Europa, Asia y prácticamente al mundo entero. La cultura disco, más que música, una estética. Algo muy importante de la música disco es que no solo se escuchaba, la música disco se vivía y se vestía. Recordemos que la moda en ese entonces pues se llenó de brillos, pantalones acampanados, los zapatos de plataforma, esas camisas abiertas hasta el ombligo y muchísimo glitter. ¿O qué tal los hombres que usaban los trajes entallados con el cuello en pico y cadenas doradas? Y las mujeres, bueno, lentejuelas, esos vestidos metálicos, los jumpsuits, pura actitud. Y por supuesto la bola disco, ese gran símbolo sagrado, esa esfera giratoria que reflejaba las luces y convertía cualquier pista de baile en algo mágico. En ese momento, DJs como Larry Levan, Walter Gibbons y Nicky Siano se volvieron verdaderas estrellas. Ellos eran los que decidían qué se bailaba, qué sonaba y qué se volvía tendencia. Eran los verdaderos influencers de la noche en esa década. Vamos a platicar del declive. ¿Por qué se acabó la música disco? Pero como todo lo que brilla, también se apaga. En 1979 ocurrió un evento que marcaría el principio del fin. La famosa Disco Demolition Night en Chicago. Y la historia es súper interesante. Resulta que la noche del 12 de julio de 1979 pasó a la historia como uno de los momentos más caóticos y simbólicos en la caída de la música disco. Todo empezó como una simple estrategia de mercadotecnia del equipo de béisbol, los Chicago White Sox, pues para atraer más público a su estadio que estaba semivacío durante esa temporada. Mike Vick, el hijo del dueño del equipo en ese momento, pues decidió colaborar con el DJ Steve Dahl, que era un locutor de radio que había sido despedido cuando su estación cambió de rock a música disco. Entonces Dahl se había convertido en una figura súper popular del movimiento antidisco y lideraba a sus seguidores, los llamados Insane Coho Lips, bajo el grito de guerra: la música disco es una mierda. Y entonces tuvieron la brillante idea de que durante una doble jornada de los White Sox contra los Detroit Tigers, los asistentes que llevaran un disco de música disco solo iban a pagar 98 centavos por su entrada. Al final del primer partido, Dahl iba a hacer una detonación simbólica de los discos recolectados, pero lo que sucedió fue un verdadero desastre. El estadio obviamente se llenó a reventar, muchos no pudieron entrar y lo que empezó como una protesta musical se convirtió en un problema completamente descontrolado. Miles de personas invadieron el campo después de la explosión, destruyeron el pasto, encendieron fogatas, aventaron discos como frisbees y robaron hasta bases en el campo. La policía antidisturbios obviamente tuvo que intervenir y el segundo juego fue completamente cancelado. Esa fue la llamada Disco Demolition Night y de hecho fue transmitida por televisión y causó pues un escándalo internacional. Para las grandes ligas fue una vergüenza, pero para muchos fue el acto simbólico que marcó el fin de la era disco. Algunos lo vieron simplemente como una reacción cultural ante un género musical que ya saturaba todo, pero otros, como Nile Rodgers de Chic, lo compararon con una quema de libros, argumentando que detrás de todo esto había racismo, había homofobia y por supuesto un rechazo profundo a la diversidad que el movimiento disco representaba. Y curiosamente en ese mismo verano, temas como Bad Girls de Donna Summer y Good Times de Chic todavía lideraban las listas de éxitos, pero después de esa noche, muchas estaciones de radio pues abandonaron el formato disco, miles de clubes cerraron y la industria cambió por completo.
A pesar de eso, pues la música disco nunca desapareció realmente. Sí se transformó, dio paso al house, al dance pop, incluso al hip hop. Antes de continuar con esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte todos estos viajes semanales que tenemos al pasado. Vamos a platicar ahora de la herencia disco. Aunque el disco murió oficialmente, su esencia pues jamás desapareció. Los años 80 y 90 vieron surgir nuevos géneros como el dance, el techno, el high energy, el italo dance y más adelante el house. Todos obviamente con raíces clarísimas en la música disco. Y ojo con esto, Michael Jackson llevó el groove disco a otro nivel con el tema Don't Stop Till You Get Enough. ¿O qué tal Queen que le entró al ritmo con Another One Bites the Dust? Y tenemos el ejemplo de Irene Cara con Flashdance What a Feeling. ¡Épica! Incluso artistas de rock pues medio coquetearon con ese estilo, de Rolling Stones y su Miss You, o qué tal Rod Stewart con Do You Think I'm Sexy, y hasta Pink Floyd con ese ritmo de alguna forma bailable en Another Brick in the Wall. Hoy muchísimos artistas han retomado esa vibra disco, como por ejemplo Dua Lipa con Future Nostalgia, o qué tal The Weeknd con Blinding Lights. Tenemos el ejemplo también de Daft Punk con todo ese estilo retrofuturista. Sin duda alguna, el disco vive, aunque sea bajo otros nombres, vive pues en cada beat que te hace mover el pie sin darte cuenta, vive cada vez que alguien se pone pues una lentejuela y dice yo nací para bailar. Y así la música disco pasó de ser un movimiento marginado a convertirse en una revolución cultural que cambió la música, la moda y la forma de vivir la noche. ¿Tú qué recuerdos tienes de la música disco? ¿Te gustaría que regresara con todo su brillo? Cuéntamelo en los comentarios y dime qué canción disco no puede faltar en tu playlist. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y activa la campanita para no perderte pues estos viajes semanales al pasado que tenemos. Yo soy Gina Corona y esto fue Retromanía. Hasta la próxima.